Caso 5, rápidamente, por favor. Bueno, este caso es de una niña de 8 años que vive con su mamá, 3 hermanos, un hermano y su esposa, una tía y su marido. La niña está en segundo de primaria y bueno, ella llega a la comisaría de familia con su hermana y la niña no habla, no dice nada y está como toda pues con un vestidito súper desarreglado y entonces pues ella no quiere decir ninguna palabra, no dice nada. La hermana empieza a explicarle la historia al comisario de familia, le dice que ese día ella pues no había tenido que trabajar, se fue a una cita médica y volvió como pues temprano a su casa. Entonces cuando entró empezó a escuchar como quejidos de la niña que estaba diciendo ay no me haga eso más. Entonces ella como que pues ya se asustó, entró rápido y encontró que el esposo de la tía estaba violando a la niñita de 8 años. Entonces bueno pues ella le pegó al tipo, cogió a la niña, se la llevó para la comisaría. Cuenta también que bueno, que la niña siempre había sido como buena estudiante. Ella pues se dormía temprano, dormía todas sus 9 horas, hacía las tareas y todo, pero hace como 2 meses prácticamente había cambiado, entonces ya no era juiciosa, ya no dormía bien, tenía pesadillas y ni siquiera dejaba que el hermano, su propio hermano, la consintiera ni nada porque como que no, pues le daba como fastidio. Entonces, bueno, y dice que bueno, pues que ya pues se solucionó la cosa porque Cristina empezó, se llama Cristina la niña, empezó terapia psicológica para tratar de arreglar el daño causado y la mamá pues demandó al tío, al esposo de la tía de la niña y pues los echó de la casa y ya. Y bueno, pues los derechos que encontramos fue el derecho a elegir si se tiene o no relaciones sexuales, derecho a elegir el compañero o compañera sexual y el número de compañeros, derecho a determinar la razón por la cual se tienen relaciones sexuales, recreación, comunicación, procreación, placer, amor o religión, derecho a elegir el tipo de práctica sexual que se quiere realizar, derecho a usar o no usar métodos anticonceptivos, derecho a la integridad física, psíquica y social. Bueno, pero los vieron como vulnerados. ¿Pero los encontraron de qué manera? ¿Vulnerados o respetados? Bueno, entonces se presenta el derecho a la seguridad, pero ese derecho no fue vulnerado toda vez que el comisario de familia prestó la atención debida a la niña y la niña iba a iniciar un tratamiento psicológico para reparar el daño causado. Y bueno, también hubo una violación al derecho a la salud sexual y reproductiva, pues ya que era una menor de edad y la niña era muy pequeña. Listo, pues este caso es como el caso más extremo y casi prototipo de lo que no debe pasar y de lo que es la vulneración total de los derechos. Una niña de 8 años violada por su padrastro, quien empieza pues por supuesto era manipulada, los del grupo 6 vayan acercando, era manipulada para que no dijera, es decir, estaba sometida al miedo. Entonces por supuesto que aquí se violentan todos los derechos, porque hay un derecho que es completamente fundamental, que es el derecho a la integridad física, psíquica. Entonces por supuesto que ahí no hay derecho a elección, ahí no hay derecho a nada de eso, solamente la persona esta niña está siendo vulnerada en todos esos derechos, pero porque hay un derecho más fundamental que está siendo vulnerado, que es el de la integridad. Y esto pues implica una atención diferente. Y siempre nosotros como médicos entonces se nos exige que cuando vayamos a atender a nuestros pacientes menores de edad, a nuestros pacientes niños, siempre tengamos que atender a signos, síntomas de violencia intrafamiliar o de agresión sexual. Y esto son cosas de notificación obligatoria, porque aquí ya no depende, no es una situación en la cual entonces en esta situación
ya no, digamos, lo que nosotros como médicos, se suple, digámoslo, ese derecho que tienen las personas a la intimidad, en algún momento se puede pasar por encima y hay que notificar esta vulneración de derechos. Listo, el último grupo, del grupo 6. Bueno, el caso 6 es de una pareja de gays. Entonces, bueno, como que cada uno cuenta la historia. Entonces uno descubrió que era gay cuando era muy chiquito, el otro sí alcanzó a estar con mujeres y después, cuando tenía como 20 años, pues decidió que era gay. La familia, uno le contó a la familia, pues porque sentía que no podía guardárselo, y el otro sí no es capaz. Han sufrido como casos de bullying, como en fiestas y eso, como que les intentaron pegar y pues agredirlos verbalmente. Y bueno, esa es la historia. Y los derechos que creemos que fueron violados o pues vulnerados es el derecho a la vida, porque una vez en una discoteca pues como que les intentaron pegar, y bueno, el derecho a la libertad, porque pues no pueden expresarlo libremente, y pues el derecho a expresar la orientación o preferencia sexual. Bueno, otro de los derechos que elegimos y que identificamos en la historia es el derecho a elegir al compañero y compañera sexual, pues porque ellos con su orientación sexual eligieron su pareja y están afrontando esa situación. También el derecho a la seguridad, que está muy afín con el derecho a la vida. Había un ejemplo en donde ellos fueron a una discoteca y unos policías los salvaron los aguardaron, de los golpes y de las amenazas que les hicieron en ese establecimiento. También el derecho a la intimidad, dice, protege la vida privada de las personas y de su familia. Ellos tienen derecho a tener respeto por lo que son y pues por su orientación sexual. Y ya. Bueno, entonces, sí, esta es el caso 6. Listo, todos entregaron la guía con los nombres, todo eso. El trabajo que tenían que entregar para hoy también. Listo, aquí van narrando la historia de dos hombres homosexuales, donde cada quien va narrando cómo fue poco a poco. La generalidad es que es una historia, digamos, de discriminación, de maltrato, tanto en el colegio, social, laboral, etcétera. Hace poquitos días, tal vez hace 1 o 2 semanas, salió en el periódico una noticia de que en el centro comercial Avenida Chile, el que queda en la 72 con 11, una pareja de homosexuales estaban dando un beso y los guardias de seguridad privada del centro comercial decidieron sacarlos bajo la premisa de que estaban haciendo escándalo y que esas cochinadas no se podían hacer ahí. Estas personas demandaron, pues tienen demandado al centro comercial y seguramente van a ganar el caso rapidito, porque ya está claro que las personas tienen derecho a la libre expresión de la afectividad dentro de los límites de lo permisible. Una cosa es darse un beso y otra cosa es hacer otro tipo de cosas, pero este caso era muy claro. Entonces sí, en este caso se identifican cómo las personas tienen derecho a optar libremente por una orientación sexual. Aquí las personas sí tienen derecho también a expresarlo, es decir, porque no basta con que una persona tenga la posibilidad de escoger algo, pero si la persona es obligada a esconderse, a que lo tenga en reserva, pues no está teniendo el goce pleno de los derechos. Supongan que ustedes quieren, es como si a alguien volvemos al caso que les puse un poco extremo, de que las mujeres solamente pudieran usar pantalón. Bueno, pero solamente lo pueden usar en la casa, no pueden salir con pantalón. Pues se resulta ridículo, ¿cierto? Lo mismo, las personas tienen todo el derecho a poder expresar y que no sean juzgadas ni discriminadas por su orientación sexual. Entonces hemos visto distintos casos donde un derecho muy amplio se empieza a traducir en situaciones concretas.
Y un poco el título de la clase era eso, atención diferencial. Y eso, la invitación es a que nosotros como médicos, que somos garantes de derechos, en algún momento tenemos que entender que cada persona que viene a nuestra consulta, cada población con la cual nosotros tenemos contacto, tiene que ser atendida teniendo en cuenta sus circunstancias personales, pero sobre todo respetando su integridad personal, el derecho a la autonomía, sus derechos a escoger libremente, y que nosotros como médicos, si bien tenemos derecho, también nosotros a tener ciertas reparos o ciertas situaciones de conciencia que nos impidan hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a un médico tampoco se le puede obligar a hacer un aborto, porque si un médico considera que va en contra de su conciencia, no se le puede tampoco obligar, pero él como médico tampoco puede negar la información, y esa decisión queda en manos ¿de quién? De la persona. Lo mismo, la invitación es a que cada uno de nosotros en nuestras prácticas profesionales, en nuestras consultas, el día de mañana, entendamos que detrás de la persona que viene, es más que un caso, más que una situación, hay una persona con una historia, con una biografía, con una cultura, y que nosotros debemos preocuparnos por la integridad de esa persona. Si es el caso de un niño o de una persona en condición de vulnerabilidad, con más veras, nosotros los médicos tenemos la obligación de identificar cuándo a alguien se le puede estar vulnerando un derecho. Entonces, si es un niño, si es un anciano que está siendo sometida a una situación de vulnerabilidad y que se le está violentando un derecho, es nuestro deber dar aviso a las autoridades en los casos que competan, y eso ustedes lo tendrán que estudiar más adelante en otras clases. Bueno, ya finalizamos. Entonces, en términos generales, la idea de todos estos casos era ejemplificar cómo hay muchas situaciones en las cuales se vulneran derechos de los ciudadanos, pero también hay muchas situaciones en las cuales se protegen esos derechos, y cómo en algunos momentos nosotros, como seres humanos que somos, también tenemos prejuicios, también traemos una serie de construcciones mentales sobre lo que creemos que deben hacer los otros, y eso nosotros tenemos que empezar a modificarlo, o por lo menos a tenerlo siempre de presente, que nosotros tenemos una forma de pensar, que tenemos unos prejuicios, tenemos también una cultura, y que eso entra en diálogo con los demás, y que nosotros también tenemos derechos, pero sobre todo tenemos deberes frente a la sociedad. Y esto se va a aplicar frente a otras poblaciones, con poblaciones en condición de discapacidad, poblaciones de otras etnias, y siempre hoy en día la medicina tiende a hacer una atención diferencial que respete los derechos propios de cada uno de esos grupos sociales, de esos grupos culturales. Hemos traído los ejemplos de salud sexual y reproductiva porque son muy pertinentes, y porque como jóvenes que son ustedes, pues también tienen que conocerlos, pero al mismo tiempo darlos a conocer a las otras personas, y el día de mañana a sus pacientes o a los lugares donde vayan a trabajar. Bueno, voy a revisar entonces los trabajos, y eso sería por hoy. No nos vamos a encontrar pronto ya en la próxima sesión conmigo, y que va a ser una sesión compartida con otro profesor. Va a ser sobre comunicación, como les explicaba la vez pasada, sobre una visión crítica de la comunicación en salud, pero eso es más adelante, creo que para dentro de un mes o 20 días. Estas son las dos clases que me correspondían. Sobre derechos, obviamente es simplemente un barniz, un abrebocas a este mundo de los derechos. Lo más importante es que ustedes se lleven que como médicos ustedes no están ajenos a la cultura, a lo social, y que estamos en un marco constitucional y en un marco de derechos. Obviamente más adelante van a profundizar en todo eso y van a tener más elementos de juicio. Bueno, muchas gracias y que tengan feliz tarde, buen almuerzo.